en esta hora vamos a hablar acerca de quién es un adorador. Amén. ¿Ustedes qué piensan quién es un adorador? ¿Quién me puede decir quién es un adorador? Amén. ¿Quién más me puede decir quién es un adorador? Ok, vamos a Filipenses 1:21. Pablo tenía muy claro qué era ser un adorador. ¿Me colaboran, por favor, proyectando? Gracias. Ser un adorador, sea lo primero decir que ser un adorador es ser una persona que vive para Dios. Pablo lo tenía muy claro y en Filipenses 1:21 recordemos que él viene hablando de todas las prisiones y todas las cárceles que él tuvo y todos los padecimientos que tuvo por predicar el evangelio, y él dijo en Filipenses 1:21, para mí el vivir es. Y en Romanos 14:8, cuando Pablo está hablando acerca de la fe, él dice, si vivimos, ¿es para qué? Para honrar al Señor. Y si morimos, ¿también es para qué? Para honrar al Señor. Entonces les pregunto, ¿quién es un adorador? Ahora sí me pueden decir, ¿quién es un adorador? El que vive para Dios. Muy bien, o sea, me estoy haciendo entender, qué bueno. En Isaías 43:21 dice la Biblia, después de que Dios viene hablando acerca, 43:21, con gusto. Dice la Biblia después de que Dios viene hablando que Él sacó al pueblo de Israel de Babilonia, que abrió caminos en el mar. Dios le viene diciendo al pueblo, no se acuerden de las cosas pasadas, no traigan a memoria el pasado. Dios le venía diciendo a Israel, yo hago cosa nueva hoy, pronto saldrá a la luz. Y hay una parte bien interesante en Isaías 43:21, que Dios revela el propósito para el cual fue creado el pueblo de Dios. ¿Cuál fue ese propósito para el cual fuimos creados? ¿Quién me ayuda? Dice, y fuimos creados con el propósito de ser ¿qué? Adoradores. Eso está en Isaías 43:21. Amén. Este pueblo he creado para mí, para mis alabanzas. Ok, me lo quitaron. Publicará. ¿Para qué fuimos usted y yo creados? ¿Y quién es un adorador? Entonces, ¿para qué fuimos creados nosotros? Para vivir para Dios, para hacer de Dios ¿qué? El centro de nuestras vidas. Amén. Esto lo ratifica Jesús. Jesús es el mayor adorador que registra la Biblia. Vamos a Mateo 4:10. Dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Antes de eso recordemos que Satanás llevó a Jesús a un monte, a varios lugares, ¿cierto? Pero el versículo que antecede a este dice que Satanás llevó a Jesús a un monte muy alto y le mostró los reinos de la tierra y le dijo, todos estos reinos te los daré si te postras y me adoras. Y Jesús le dijo, ¿cómo le dijo Jesús? Escrito está, al Señor tu Dios ¿qué? Y solo a Él servirás. Es decir, le dijo, escrito está, ¿harás a quién el centro de tu vida? ¿Qué es un adorador? ¿Qué le estaba diciendo Satanás a Jesús cuando lo estaba tentando en el monte? Que Él fuera el centro de ¿qué? De su vida. Por eso Jesús le dice, escrito está, al Señor tu Dios ¿qué? Y solo a Él ¿qué? Ok. De este texto podemos resaltar dos cosas. Antes de yo ser un servidor, debo ser ¿qué? Un adorador. ¿Y por qué?
Porque el que es un adorador es aquel que vive para Dios, guarda la palabra de Dios, guarda los mandamientos de Dios, vive de acuerdo a la palabra, habla de acuerdo a la palabra, se comporta de acuerdo ¿qué? A la palabra. Amén. Lo segundo que podemos decir es que muchas personas quieren servir a Dios, pero no hacen de Él el centro de sus vidas. Por eso no pueden ser ¿qué? Adoradores. Amén. ¿Qué es hacer a Dios el centro de nuestras vidas? ¿Quién me dice? Hacer, muy bien, hacer a Jesús el centro de nuestras vidas es vivir ¿en qué? De acuerdo a su palabra, de acuerdo a qué? A su voluntad. El mayor acto de adoración es la obediencia. Conozco la Biblia, conozco el mensaje de Jesús, conozco lo que me pide, conozco cómo me dice que debo tratar a mi hermano, cómo me debo relacionar con mi hermano, cómo debo vivir afuera cuando no estoy en la iglesia. El mayor acto de adoración que puedo hacer es ¿qué? Vivir conforme a ¿qué? A su palabra. Ahora vamos a ver qué es adorar. Adorar es creer en Dios, es estar agradecido con Dios, es alabar a Dios con todo nuestro ser. ¿Usted recuerda a David cuando él vino de una de sus batallas de haberla ganado, que él comenzó a adorar a Dios de tal forma que hasta la ropa se le iba cayendo? Porque él estaba agradecido de ver que cómo Dios lo había librado de sus enemigos. Amén. ¿Usted recuerda la última vez que usted adoró a Dios así, con toda la libertad de todo su ser, con toda la libertad de todo su corazón, y pudo gozarse y danzar delante de su presencia porque Él ha sido ¿qué? Bueno con nosotros? Ser un adorador también es adorar a Dios con nuestras palabras, con nuestras canciones. Cuando usted está escuchando una canción, usted se ha detenido a escuchar la letra de la canción, a escuchar qué es lo que usted está confesando cuando está cantando esa adoración a Dios, cómo puede ministrar su vida esa letra, le puede subir la fe, le puede traer ánimo, puede incluso quitarle la opresión por el mensaje de fe que usted está escuchando. Usted cuando adora a Dios debe estar ¿qué? Consciente de lo que está confesando. Amén. También es un adorador aquel que levanta sus manos a Dios. Amén. En señal de rendición, en señal de aquí estoy. El mayor acto de humillación es que cuando una persona levanta sus dos manos, se está rindiendo, se está humillando delante de aquel que es ¿qué? Mayor y superior a él. Con nuestros aplausos también se adora a Dios, con nuestros saltos, con nuestras acciones y con nuestros pensamientos también adoramos a Dios. Y más que todo cuando nadie nos está viendo, lo que hacemos cuando no está una persona cerca de nosotros, que es aquella que nos puede decir, pero tú eres creyente, pero eso no dice la Biblia que debe hacer un creyente. Eso, cuidar nuestras acciones cuando estamos en nuestra cotidianidad, también es ser un adorador. Cuidar nuestros pensamientos. Muchas veces pensamos, no, como nadie puede ver mis pensamientos, como nadie puede escuchar mis pensamientos, como nadie puede saber qué estoy pensando o qué estoy deseando, entonces no hay problema. No. Dios ve lo que estamos pensando. Cuidar lo que pensamos, cuidar aquello que estamos cultivando en nuestra mente, también es que adorar a Dios. Hay beneficios para aquellos que adoran a Dios. Acompáñenme por favor a Mateo 6:33. Dice la Biblia, mas buscad ¿qué? Primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán ¿qué? Añadidas. ¿Qué es lo que hay que buscar primero?
Hay beneficios para aquellos que tienen una vida de adoración. Jesús prometió suplir ¿qué? Todas nuestras necesidades, si le damos prioridad a Él y a quién más y a su iglesia. Es decir, si usted quiere que todas las cosas le sean añadidas, usted tiene que vivir como un adorador. ¿Y cómo vive un adorador? Su centro es Jesús, su centro es la palabra, su centro es la voluntad, hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces, cuando usted hace de Dios su centro, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué de suyo viene? Todo lo que usted necesite, ¿qué? Se le va a añadir. ¿Qué es lo que muchas veces nos afecta? Que los afanes del siglo nos hacen quitar nuestra mirada ¿de qué? De Dios, de que Él sea el primero. Los afanes del siglo, el cansancio, las redes sociales. Ustedes no se han dado cuenta que las redes sociales han cautivado mucho a las personas, incluyendo a la iglesia. Hay gente que llega a la iglesia y lo único que hace es estar en su teléfono. O sea, no le alcanza el tiempo en la casa, no le alcanza el tiempo en el trabajo. En todo tiempo están ahí en las redes sociales. Esa es su prioridad. Eso es lo más importante para esa persona. Y la Biblia dice que debo tener ¿a qué? A buscar primero ¿qué? El reino de Dios y su justicia. ¿Y qué es el reino de Dios? Es la voluntad de Dios, es el deseo de Dios, es la norma de Dios. Amén. ¿Cuáles son las cualidades de un adorador? Vamos por favor a Juan 4, 23 al 24. Dice así: mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Versículo 24: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que ¿qué? Que le adoren. Examinemos un poco el texto. Dice: mas la hora viene y la hora es. ¿Qué nos indica esto? Indica que es el tiempo para que las antiguas formas limitadas en cuanto al lugar y a la nación de buscar a Dios ya fueron transformadas en una adoración más personal, en espíritu, en inteligencia y en verdad. Me explico. Recuerde que anteriormente ser adorador era un acto excluyente y exclusivo, era de la tribu de Leví, ¿cierto? Entonces ellos eran los adoradores, los que traían el sacrificio, pero ahora no. Jesús, como el sumo sacerdote, ya pagó el precio para que usted y yo podamos ¿qué? Acercarnos confiadamente al trono de la gracia y podamos ¿qué? Adorar a Dios en espíritu y ¿qué? Y en verdad. Amén. ¿Qué es adorar a Dios con nuestra inteligencia? Es adorarle a Dios de acuerdo al conocimiento que usted tiene de Dios. ¿Qué conocimiento tiene usted de Dios? ¿Qué conocimiento tiene de las Escrituras y qué conocimiento tiene de la experiencia de las Escrituras? ¿A qué? A su vida. Segundo, adorar en espíritu implica que rindamos nuestra voluntad a Dios, nuestros pensamientos y planes a los que Él tiene para nosotros y para el mundo. Usted, no sé si le pasa, pero a mí me pasa. Lo más difícil para mí es doblegar mi voluntad. ¿A usted no le pasa? ¿A usted no le pasa por la mañana cuando se levanta doblegar su voluntad? ¿Oro o sigo durmiendo? ¿A usted no le pasa cuando alguien está hablando mal de usted que usted dice, ¿no le pasa? ¿A usted no le pasa que doblegar su voluntad y hacer lo que Dios dice cuesta? Cuando usted no quiere orar por sus enemigos y la Biblia dice, ora por tus enemigos, bendice al que te maldice, hazle bien al que te hace mal, el que te pida que camines con él una milla, pues no camines una, camina dos. ¿A usted no les cuesta? Bueno, a mí sí me cuesta todavía. Amén. ¿Pero qué?
Adorar en espíritu implica que rindamos nuestra voluntad a Dios, nuestros pensamientos. ¿En qué estamos pensando? ¿Estamos pensando en una palabra de fe, en una palabra de amor, en una palabra que edifica, en una palabra que levanta? ¿O estamos pensando como piensa una persona carnal? Estamos pensando como piensa el mundo secular. ¿Cómo estamos pensando? ¿Usted se ha puesto a pensar? Bueno, yo he hecho el ejercicio a veces. Bueno, ¿en qué estoy pensando? Y es complejo sujetar el pensamiento. No, no te vayas por allá. No, no, vete por acá. Porque uno necesita a Dios para hacerlo realmente. Porque la mente se quiere ir, ¿qué? Por las cosas de la mente, por lo que no aprovecha, por lo que es vano, por lo que no edifica. Adorar en verdad quiere decir que no estamos adorando una imagen de Dios fabricada según nuestras ideas. Estamos adorando al Dios invisible, amén. Solo Cristo nos presentó al real y verdadero Dios. La palabra clave aquí nos mostró a quién, al Padre. Bien dijo Jesús, nadie ha visto al Padre, solamente ¿quién? Jesús. Y Jesús nos mostró que el carácter del Padre, que es un Dios de ¿qué? Amén. Una vez que Dios se revela como Padre universal, quedan abolidas las limitaciones del lugar, y tanto el conocimiento como la adoración a Dios son mediados solo espiritualmente. Acuérdense que en la antigüedad el templo de Salomón era el único lugar donde el pueblo podía ir, ¿qué? A adorar, y solamente habían unos sacerdotes de la tribu de Leví que podían presentar ¿qué? El sacrificio, y ese sacrificio que presentaban era un sacrificio que ya llegaba ¿cómo? Pero ¿cómo llegaba el sacrificio? ¿Estaba vivo o estaba muerto? ¿Cierto? Ahora usted y yo, dice la Biblia, presentemos nuestros cuerpos a Dios como ¿qué? ¿Sacrificio qué? Santo y agradable a Dios, que es nuestro ¿qué? Nuestro culto racional. Ahora usted y yo, por la sangre del Cordero, podemos entrar ¿a dónde? Al lugar santísimo. Ok. Un adorador debe ser espiritual y no anímico. Es decir, el que es un adorador no depende de las emociones, no depende de las circunstancias, no hace la voluntad de Dios si desea, no hace la voluntad de Dios si la persona le cae bien, o no la hace si la persona no le cae mal. Un adorador es una persona que camina y hace aún cuando sus emociones le dicen todo lo contrario. Amén. ¿A usted le ha pasado que usted va caminando su vida cotidiana y usted dice quiero agradar a Dios, quiero vivir como Cristo nos enseñó, y cuesta cuando usted va ¿qué? A decirle a su alma no te voy a hacer caso? Cuando usted le dice a su carne no te voy a hacer caso, cuando usted le dice a las circunstancias, como dice el pastor, nuestra fe no depende de lo que vemos, de lo que sentimos o de lo que escuchamos, sino de ¿qué? De lo que creemos. Por lo tanto, un adorador es inspiracional. ¿Vive en qué? En el Espíritu. Es la actividad del Espíritu Santo a través de nuestro espíritu. Por lo tanto, ¿qué? No es emocional. Es cuando el Espíritu Santo se comunica con tu espíritu y tú haces y crees y caminas con la convicción de que Dios lo va a hacer, con la convicción de que Dios va a salvar tu casa, con la convicción que Dios te va a proveer un empleo, con la convicción de que Dios te va a proveer para tu familia. ¿Por qué? Porque tú eres un adorador que vive ¿para quién? Y cuando yo vivo para Dios y hago a Cristo el centro de mi vida, ¿qué se me va a añadir? Todas las cosas. Solo por la intervención del Espíritu Santo en nuestro espíritu podemos rendir al Padre el culto de adoración y de alabanza que le es ¿qué? Debido. Solamente
por el Espíritu Santo usted y yo podemos obedecer la palabra. Solamente por el Espíritu Santo usted y yo podemos hacer de la palabra nuestro estilo de vida. Solamente por el Espíritu Santo en nuestras vidas podemos usted y yo servir a Dios y servir en la iglesia adecuadamente y correctamente, sin celos, sin envidias, sin contiendas. Amén. En verdad, vamos a adorar a Dios en verdad, es decir, con acceso directo a las propias realidades divinas, en contraste con las figuras de los tipos de la ley. Como ya lo dije, o sea, ya no se adora a Dios como se adoraba en la antigüedad. Amén. La adoración en verdad entraña una cosa que a veces nos es muy difícil, y es sinceridad de corazón. ¿Cómo estoy yo frente a Dios? ¿Cómo estoy yo frente a la palabra? Cuando usted pone la palabra así como un espejo y usted dice, ser un adorador es aquella persona que tiene la capacidad de sincerarse de corazón delante de Dios, de hacer bien su chequeo con base en la palabra, si está viviendo para servir a Dios, si está viviendo para agradar a los hombres, si Jesús es el centro de su cotidianidad. Amén. No se puede tener, o sea, yo no puedo ser un adorador en espíritu y en verdad si no me ajusto y si no ajusto mi conducta a las enseñanzas y a las normas del Evangelio. Usted puede venir, cantar, usted puede venir a aplaudir, usted puede venir, saltar, pero solamente a usted lo va a hacer un adorador si usted ajusta su conducta a las enseñanzas y a las normas del Evangelio. De lo contrario, usted no es aún un adorador. Todos vamos ¿qué? En camino, ¿cierto? Todos los días tratamos de vivir con base en ¿qué? En las enseñanzas y en las normas del Evangelio. La lección de Jesús sobre la adoración que agrada al Altísimo es que debe realizarse de acuerdo con la naturaleza de Dios, es decir, en espíritu y en verdad. Es decir, en su espíritu y en verdad, ¿porque qué? Porque usted hace de la palabra de Dios ¿qué? Su forma de vida. Jesús vivió en su tiempo con base ¿qué? En la palabra de Dios. Jesús, siendo Dios y siendo hombre a la vez, oraba todos los días. Antes de tomar una decisión de seleccionar los 12 discípulos, oraba. Siempre estaba ¿qué? Creyendo y buscando la voluntad de ¿quién? Del Padre. Es más, ¿usted se acuerda de Getsemaní? Yo creo que es de esas escenas donde Jesús se observa bastante preocupado, bastante angustiado, pero Él era un adorador en espíritu y en verdad, y no importaba lo que a Él le iba a pasar, que Él ya sabía lo que iba a padecer y lo que iba a sufrir. No obstante que rindió ¿qué? Su voluntad para cumplir ¿qué? El propósito que Dios tenía para su vida. Eso es un acto de ¿qué? De adoración. Siendo así, entonces la adoración que agrada a Dios requiere de ¿qué? De una disciplina diaria en el estudio de la palabra, requiere de una disciplina diaria de oración, requiere de una disciplina diaria de doblegar mi voluntad, de doblegar mi deseo, de doblegar mi carne y de buscar hacer ¿qué? La voluntad de Dios, aun cuando esto ¿qué? Me cueste, y aun cuando traiga cosas que no son tan agradables para mí, pero esto lo hace ¿quién? Un adorador. Cuando la adoración se determina por lo que agrada al hombre, desconociendo lo que Dios ha revelado, uno puede estar seguro de que no agrada a Dios y no será aceptada. Cuando nosotros caminamos o hacemos todo para agradar a una persona,
para agradar a un familiar, para agradar al amigo, para agradar al vecino. Dios está viendo la intención y la motivación con la que todos actuamos. Y de seguro, esa acción, por más buena que sea, por más bondadosa que sea, por más benévola que sea, no va a agradar a Dios. Porque lo estás haciendo ¿para quién? Para el hombre y no para Dios. ¿Cómo debo adorar a Dios? ¿Usted se ha preguntado cómo debo adorar a Dios? ¿Qué me dice? Ok, el salmista decía: con mis labios y mi vida te alabo, Señor, amén. Pablo decía en Romanos 12:1: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo debo adorar a Dios entonces? Presentando mi cuerpo a Dios, ¿cierto? ¿Como sacrificio qué? Ya no es un sacrificio muerto que traen los sacerdotes, como lo hacían en la antigüedad los levitas. Ya el sacrificio es ¿qué? Vivo. Ya el sacrificio no es un becerro. Ya el sacrificio ¿quién es? Soy yo. ¿Y cómo debo presentar ese sacrificio? Santo y agradable a Dios. Ese sacrificio del creyente se califica en tres expresiones. Vivo significa que es un sacrificio vivo y viviente, en contraste con los sacrificios de animales que, aunque vivos, cuando fueron traídos estaban muertos en el momento de la presentación. Ya tú y yo estamos ¿qué? Vivos ahí, ¿cierto? Santo es un sacrificio santo por cuanto está totalmente consagrado ¿a quién? Totalmente. Muchas veces nos pasa que estamos consagrados parcialmente. Muchas veces nos pasa que estamos consagrados con ciertas, conservando nosotros ciertas prebendas. Esto te lo entrego, pero hasta aquí, más de aquí no te puedo entregar. Ese sacrificio estaba dado totalmente consagrado a Dios. La vida del creyente ha pasado de su dominio, o sea, de nuestro dominio, al dominio de Dios. Es decir, que cuando pertenecemos al dominio de Dios, esto tiene unas implicaciones morales, éticas, porque Dios es la clase de Dios que Él es. Es decir, que por eso no podemos estar prometiendo y no cumpliendo, no podemos estar diciendo mentiras, no podemos estar actuando de una manera que no vaya de acorde con esa santidad que Dios ¿qué? Demanda de nosotros. El sacrificio de ser agradable a Dios. ¿Por qué es agradable a Dios? Porque es el sacrificio apropiado, es el deseado por Dios. Dios se complace que tú y yo nos presentemos todos los días delante de Él como un sacrificio santo y agradable a Él. ¿Qué significa que debe ser nuestro culto racional? Significa que nuestra vida debe estar rendida a Dios como una expresión ¿de qué? De adoración. Ahora, para terminar, vamos a hablar del salmista David. Vamos al Salmo 18. El Salmo 18 es un gran resumen de todo el carácter de David y de su actitud a lo largo de su vida. Él en el Salmo 18 reconoce la soberanía de Dios, el omnipotente poder para salvarlo de sus enemigos, la necesidad de obedecer la ley de Dios y la promesa de que cuando mi vida es una vida totalmente en obediencia, Dios actúa en favor de su pueblo. Amén. Es por eso que David en el Salmo 18 decía:
Te amo, Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. ¿Y seré salvo de quién? Pero ¿por qué a David le funcionaba? ¿Por qué Dios liberaba a David de sus enemigos? ¿Por qué? Porque el centro de su vida era ¿quién? Dios. Porque él obedecía la ley de Dios. Porque él vivía ¿para quién? Sin embargo, el mayor modelo de adoración de la Biblia es ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Mateo 22, 35 y 40. Mateo 22, del 35 al 40. Dice: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, ¿a quién le preguntó? A Jesús. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en toda la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende ¿qué? Toda la ley y sus promesas y sus profetas. ¿Qué significa? Cuando yo soy un adorador, ¿qué dijo Jesús? ¿Cómo debo amar a Dios? Con todo mi corazón. ¿Usted se ha preguntado qué es amar a Dios con todo tu corazón? Es hacerlo el centro, es hacerlo la persona más importante, es hacerlo el primero en tu vida, con toda tu mente. Es decir, usted de manera permanente y continua está pensando en ¿qué? ¿Cómo lo haría Jesús? ¿Cuál es la voluntad de Dios para esta situación? ¿Cuál es la voluntad de Dios en esta decisión que voy a tomar? Y con toda mi fuerza, no importa lo cansado que esté usted, ¿qué va a hacer? Va a buscar a Dios, va a buscar leer las escrituras, va a buscar orar, va a buscar ayunar, va a buscar tener ¿qué? Una vida consagrada a Dios. Porque ¿quién es un verdadero adorador? El que ha hecho de Jesús el centro de su vida. Amén.